estén afuera. Entonces, de verdad que es una gran oportunidad para aprender y ese es como el objetivo principal de este espacio. Jonathan es desarrollador en Option. Jonathan, nos contabas cuando estábamos hablando como sobre la descripción de esta charla que creciste en el campo, ¿cierto? Sí, así es. Yo nací y crecí en un pueblo chiquitito de acá de Guatemala. Yo soy de Guatemala, para los que no sabían, Ajá. em, llamado San Luis. Entonces, mi vida siempre fue el campo, los animales y curiosar con lo que se me pusiera enfrente. Ok. Y también me compartías algo muy interesante porque te motiva compartir tu conocimiento, enseñar. ¿Cuál es como esa razón principal? Creo que nos la Sí. compartas acá. Ya, por el mismo motivo del ambiente en el que yo crecí, no había mucha tecnología ni nada por el estilo, entonces, y mi familia no muy confiaba, no sabía qué era esto de desarrollo de software ni nada, entonces, no encontraba quién me pudiera apoyar o quién me pudiera enseñar, hasta que mi primer jefe, Francisco Nieves, lo lo llevo en el corazón siempre con mucho cariño. Ajá. Tuvo a bien enseñarme un par de cosas sobre desarrollo orientado a objetos. En ese entonces yo trabajaba en PHP, eso fue hace 10 años, así que desde entonces fue que a mí me nació compartir el conocimiento. Cada que puedo lo intento hacer y para mí es un gusto. Ay, genial, Jonathan, qué rico que te hayas animado a participar en esta charla y pues sí, yo creo que compartir lo que uno sabe es como la mayor forma de generar impacto. Entonces, para que arranquemos, solo como un avisito importante, si tienen alguna pregunta o duda a través que vamos avanzando en la charla, pueden levantar la mano o enviar la pregunta en el chat, que yo voy a hacerle como la ceñita a Jonathan para leerle la duda que tengamos, e igual al final, si también surgen preguntas, las podemos resolver. Y adicionalmente, al final les vamos a dejar una encuesta para conocer su opinión sobre esta charla. Es como una encuesta de feedback y esa información es la que nos permite seguir mejorando este espacio y que sea cada vez más agradable e interesante para todos. Entonces, no siendo más, los dejo con Jonathan. Jonathan, adelante. Listo, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a Option por el espacio. Mi nombre es Jonathan, soy de Guatemala, llevo 10 años programando ya, justo los cumplí el 1 de octubre de este año. Cumplí la década programando, he programado en muchos lenguajes de programación y en el que más me he movido últimamente es TypeScript. Em, Sin mucho preámbulo, vamos a ir al meollo del asunto. TypeScript, nunca digas any. Para aquellos que no lo sabían, hoy TypeScript es un lenguaje de desarrollo que está por encima de JavaScript, ¿ya? ¿Cómo se le llama? Desde Microsoft desarrollaron como la idea de un superset, ¿ya? TypeScript es un superset que da muchos poderes a JavaScript. Poderes como poder seleccionar mejor todos los procesos que estamos utilizando en cuanto a tipos, poder manejar mejor los errores, eso mismo genera mucha más consistencia y mucho más acoplamiento a los principios como Solid o patrones de desarrollo, ¿ya? Para entender un poquito más sobre TypeScript, vamos a ver un poco de historia, ¿ya? Como les dije, en el centro de TypeScript está JavaScript, que es el lenguaje base. JavaScript nace junto con Netscape, ¿no? Para los mayores, tal vez lo recuerden, Netscape fue uno de los primeros navegadores. Y Netscape en ese entonces se desarrolló para los usuarios que no eran expertos en desarrollo, expertos en tecnología, sino que usuarios que eran más de consumo, ¿ya? Entonces, el objetivo de Netscape a crear un nuevo lenguaje de desarrollo fue poder hacer la web un poco más dinámica. Este proyecto fue desarrollado por Brendan H., un desarrollador
muy capo. Les recomiendo que sigan sus charlas, que lo sigan en redes sociales. Es muy bueno. Hoy día está comandando todo lo de Firefox y el navegador de Firefox, ¿ya? Al principio fue llamado Livescript por problemas que tenían, porque el competidor directo en ese caso hubiera sido Java, ¿ya? Después fue cambiado a JavaScript al final de ese año. Y en 1996, mientras Internet Explorer creaba una nueva versión de este sistema que se llamaba JavaScript, JavaScript era enviado a ECMA International, lo que hoy conocemos como ECMAScript. Fue que nació ahí, ¿ya? Durante 8 años, un poquito más, un poquito menos, la gran mayoría de la web fue dominada por Internet Explorer con JavaScript. Eso fue hasta 2004 que nació Firefox, y de ahí en adelante la comunidad empezó a utilizar JavaScript, todos los estándares de ECMA, para empezar a crear la web moderna, ¿ya? Después de eso, Microsoft intentó igual sumar sus esfuerzos de JavaScript a JavaScript. No se pudo ya por las inconsistencias que habían. Entonces lo que hizo Microsoft fue empezar a crear TypeScript, ¿ya? Eh, en la web de la documentación de TypeScript encontramos que es JavaScript tipado a cualquier escala, y que es un conjunto, un superconjunto de JavaScript que añade tipados estáticos y objetos basados en clases. Muchas cosas que se agregaron como anotaciones, interfaces, flujos genéricos, tuplas, módulos y muchísimo más. En esa época, cuando nació TypeScript, no existían en JavaScript, ¿ya? Hoy día JavaScript ha ido evolucionando muchísimo y han ido agregando de forma nativa cosas como, ya como clases, como interfaces, cosas por el estilo, pero aún así TypeScript sigue dándonos un montón de herramientas que son muy útiles en el desarrollo y en el día a día, ¿ya? Y vamos a ir empezando a ver un poco sobre estas herramientas. Usualmente cuando desarrollamos y venimos de JavaScript, venimos de una cosa que se llama un tipado dinámico. Para todas las personas que no son muy técnicas, el tipado dinámico sería como una forma de explicar al lenguaje de programación que un valor puede ser muchas cosas, ¿ya? Un 1 puede ser un número, un 1 puede ser representado como una cadena de texto, o un 1 puede ser representado como un verdadero o falso en el sistema binario que se maneja hoy en día en la computación, ¿ya? Empezamos a entender qué son los tipos nativos y tipos genéricos. Un tipo nativo podría ser un string, que es una cadena de texto, números, booleanos, que se representan como true o false, void, que es un tipo nativo especial de JavaScript, que está en muchos lenguajes de desarrollo, que son funciones que se ejecutan en algún espacio de nuestro código, ¿ya? Enums, tuplas, undefined, todos esos, y hay más, seguro que se me olvidó más de alguno ahí. Si lo saben, escríbanlo y lo vamos a ir agregando acá, ¿ya? Y los tipos genéricos son plantillas de códigos que se pueden definir y reutilizar en todos lados, ¿ya? En toda tu base de código podemos reutilizar estas plantillas, y están pensadas más que todo para definir estructuras de código, estructuras de datos, perdón. Entonces, estas estructuras las podemos utilizar de muchas maneras, ¿ya? Y pueden ser un gran amigo a la hora de poder darle cohesión y consistencia a nuestro código y a nuestros proyectos. Porque a todos los desarrolladores nos ha pasado esto, ¿ya? Estamos pidiendo algo, estamos solicitando alguna cosa y de repente tenemos un código 500. Igual para las personas que no son técnicas, el código 500 es que se rompió algo. Tal cual, no sabemos qué, pero algo se rompió, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tenemos como una certeza de cuáles son los tipos de datos que estamos utilizando, nos estamos haciendo un poco en plan de, ese no es asunto mío, literal, eh, porque pueden pasar muchas cosas en medio. Puede pasar que un dato no llegue,
pasar que un dato de repente cambie de tipo, y así muchísimas cosas durante todo el ciclo de vida de la información en el código, ¿ya? Ante esto, TypeScript tiene una solución que, como le dijimos, son los tipos genéricos y vamos a empezar a ver un poquito ya de código, ¿ya? Usualmente cuando estamos desarrollando en TypeScript, nosotros de repente venimos y encontramos algo como esto, ¿ya? Nosotros queremos hacer una búsqueda dentro de un montón de registros de nuestras bases de datos. Decimos, ok, tenemos el ID, tenemos los registros. En este caso vamos a estar usando Flights porque yo soy parte del equipo de Sky, entonces me acomoda un poco trabajar con Flights. Así que nosotros podemos utilizar muchas formas de encontrar valores, de trabajar con nuestros datos, pero la forma más simple de todas es utilizando el any, ¿ya? El any puede llegar a ser una herramienta muy poderosa, pero al mismo tiempo puede llegar a ser el enemigo más grande de aquel que desarrolla en TypeScript. ¿Qué es el any? Any, como su nombre lo indica en inglés, puede ser cualquier cosa. Desde un objeto, puede ser una cadena de texto, pueden ser números, lo que se nos ponga enfrente, eso puede ser any, ¿ya? Entonces, para propósitos ilustrativos, nosotros tenemos esta función que estamos generando un find de un array, ¿ya? Un array es un grupo de elementos que van en una lista uno detrás del otro, ¿ya? Esto para los desarrolladores experimentados me dirán, Jonathan, pero ¿por qué si esto ya incluye? De nuevo, es para propósitos ilustrativos, ¿ya? En esta función, nosotros estamos recibiendo un array de any, ¿ya? Estamos pasándole una condición o un predicado, como lo quieran llamar, y ejecutándolo, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Perdón, example, aquí está. Nosotros tendríamos que crear la condición que estamos pasando los objetos y obteniendo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando obtenemos esta información, nosotros vamos a obtener de vuelta un any. Un any, de nuevo, puede ser cualquier cosa. Entonces nosotros acá podríamos definir un definer, ¿ya? Un definer, un objeto, object, un array, lo que queramos, ¿ya? Cuando nosotros podríamos haber necesitado, digamos, que nos devolviera el flight o que nos devolviera un booleano o todo eso. Entonces, al nosotros tener como esta gama tan grande de objetos que podemos obtener, entramos en un bucle en el que podemos romper todo muy fácil, ¿ya? ¿Cómo podemos arreglar esto? Acá es donde entran los tipos genéricos. Los tipos genéricos se representan en código usualmente en TypeScript como un T de tipo, de type, ¿ya? Esto es convención, no es algo obligatorio, no es algo que si lo cambiamos se rompa, usualmente pueden cambiarse por muchas cosas, digamos aquí podríamos usar tipo flight, ¿ya? Y cambiarlo en todos los lugares donde lo tengamos y va a funcionar igual. Acá tenemos algo muy interesante. Si se dan cuenta, usualmente cuando estamos desarrollando en TypeScript o en cualquier lenguaje que tenga esta opción de extender, lo que estamos haciendo es agregándole, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le decimos T, extiende de metadata, metadata si se dan cuenta que es ID, created edad y update edad, acá es al contrario. Cuando estamos utilizando tipos genéricos en TypeScript, lo que le decimos a las clases es que cualquier tipo que contenga metadata, ¿ya? O sea, nosotros no podríamos pasarle a esta función una función o un objeto que no tenga esto, que no tenga extendido esto. En este caso estamos pasando flights y metadata implementa esto, entonces funciona bien, ¿ya? Entonces, uy, me fui de largo, ya.
Pero pasa un poco lo mismo. Entonces nosotros le tenemos que decir a nuestra función que él va a devolver un tipo, el tipo que le estemos pasando, a un definer. ¿Cómo vemos esto reflejado en un código bonito y limpio? ¿Ya? Vamos a eliminar esto para que podamos verlo mejor. Está de acá. ¿Ya? Nosotros acá estamos pasando los tipos de flight. ¿Ya? Este flight 1, si se dan cuenta, estamos generando una nueva clase, un nuevo objeto. Entonces, por eso acá nos podemos retornar un flight y un definer, pero aún así seguimos teniendo el mismo problema. Tenemos dos posibles opciones, que esto más adelante lo vamos a ver con el narrowing, cómo lo podemos trabajar igual, pero podemos llegar más aún, podemos hacer más cosas con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si obtenemos un undefined y por algún motivo nosotros no tenemos esta validación, al siguiente proceso que hagamos con el código, con el flight que nosotros estamos utilizando, vamos a romper todo y va a volver a pasar lo mismo, un error 500 y ya si tenemos la buena suerte de que hayamos hecho un try catch, pues vamos a hacer catch del error, pero casi siempre va a ser error 500 porque estamos intentando hacer algo con un objeto que no está definido, ¿sí? Ya al final de todo esto, los genéricos tienen un uso muy, muy interesante, ¿ya? Esto ya sería un uso avanzado de datos genéricos, de tipos genéricos. Y si se dan cuenta, nosotros aquí ya tenemos muchísimas más cosas muy interesantes que se pueden hacer. Eh, Cuando nosotros estamos trabajando con diferentes tipos de datos, con diferentes tipos de registros, nosotros podemos fallar en muchas cosas, desde que no tenga algún dato, desde que él no se haya encontrado, desde que la información no sea la correcta, hasta el infinito. Pueden pasar muchas cosas y los desarrolladores estarán acostumbrados a eso, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es asegurándonos que nuestro código y nuestra búsqueda sea plana. ¿A qué me refiero con que sea plana? Así nosotros pasemos 5,000 registros o 1,000,000 de registros, el tipo de búsqueda, o sea, la velocidad de búsqueda del find va a ser igual de rápido, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros estamos haciendo acá, obteniendo lo mismo que la última vez, pasando un tipo, pasándole, diciéndole que tiene que ser con metadata y haciendo un mapa. ¿De qué? De un ID y la información que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Que estamos utilizando, perdón. Y estamos ya manejando errores. ¿Qué pasa si me viene un array vacío? ¿Qué pasa si no encuentro el ID? En vez de estar retornando indefinido, estamos haciendo un manejo de errores ya explícito. Entonces, esto puede ayudar a resolver muchísimos dolores de cabeza y puede ayudar a ahorrarte muchísimos test unitarios. Nosotros en Sky lo usamos para muchas cosas y la cantidad de test unitarios que hemos reducido desde que lo usamos es gigante. Entonces, este proceso ya es un uso muy avanzado de los genéricos y los genéricos son una herramienta muy grande para tu poder validar información sobre la data eh, de tu sistema, ya de tu programa. ¿Dudas, preguntas hasta acá? En el chat no tenemos preguntas, pero si alguien quiere contarnos a través del micrófono, parecer no, Jonathan. Ya, Igual ahí. listo. Dale. Seguimos entonces. Ya, esto es para cuando sabemos qué datos necesitamos. Como hagamos el ejemplo, llamando a nuestra base de datos, pidiendo vuelos, pidiendo usuarios y todo eso. Nosotros conocemos la estructura de nuestra base de datos, ¿ya? Pero pasémonos un poquito al paradigma de microservicios. El chiste del microservicio es que a ti no te interesa mucho qué pasa del otro lado, solo te interesa que te vaya a llegar información y la información que necesitas dentro de tu microservicio viene en la respuesta, pero vienen muchas más cosas, ¿ya? ¿Qué pasa en esos casos?
usualmente, en esos casos, lo que pasa es que cuando no tenemos idea, el desarrollador manda any por todos lados. Ya después hago un console log, busco la propiedad y la escribo ya. Pero esto no es correcto. O sea, al nosotros estar creando tantos batches puede ser incluso de seguridad o batches como lógicos dentro de nuestro código, lo podemos igual romper. Y el objetivo de TypeScript es que sea más robusto y más seguro nuestro código a la hora de estar en producción, ¿ya? Aquí es donde entran los olvidados, ¿sí? Estos son tipos de TypeScript que se usan muy poquito. Estos tipos son unknown, never y void, ¿ya? En el que más nos vamos a explayar es en unknown porque es el hermano con mucha seguridad de any, ¿ya? La diferencia más grande entre unknown y any es que unknown te dice que no sabe y any te dice que no le importa. Esto es muy abstracto, pero técnicamente any va a procesar cualquier cosa que tú le des, ¿ya? Un known puede procesar cualquier cosa que tú le des, pero te pide que le expliques qué es lo que le estás dando, ¿ya? Vamos a ir a un ejemplo. Acá está. Nosotros tenemos acá varios ejemplos, ¿ya? En este ejemplo, lo que estamos haciendo es obteniendo un registro de local storage de nuestro navegador y deserializándolo desde un JSON, ¿ya? Si nosotros hacemos any, nuestro servicio, o sea, nuestro proceso va a funcionar. Va a funcionar sin ningún problema. Y si se dan cuenta, el local storage ya nos está diciendo que él pueda retornar un string, que como ya hemos visto antes era una cadena de texto, o un nulo, que es como su propio nombre lo indica, un valor inválido, ¿ya? Si es nulo, vamos a dar un error, si no, pues vamos a procesarlo, ¿ya? Y con un known pasa un poco lo mismo. Nosotros podemos retornar cualquier cosa. Va a funcionar exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí viene el gran poder de JavaScript, de TypeScript a la hora de estar trabajando, es que él no nos va a dejar escribir tan fácil código malo, ¿ya? Si se dan cuenta, acá me está levantando un warning. Este es el que estamos utilizando con any. Aquí es storage any y storage unknown. Acá me da un warning que no sabe si es, o sea, que no sabe si se resolvió el not valid prop. Ya, pero a la hora de compilar esto o de ejecutar esto, va a funcionar, va a compilar, no va a dar ningún error. Al contrario de con un known. Si se dan cuenta, acá me están diciendo un error. Me está diciendo que user setting es de tipo unknown, entonces yo a él le tengo que decir cuál es su tipo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma de hacer eso? Es con algo que utilizamos, pero que no utilizamos de la manera correcta. Es el as, que es el casteo, o sea, para las personas que vienen de otro lenguaje es como castear una variable. Entonces ya con esto, nosotros tenemos listo, ok, yo estoy deserializando esto con un known, pero yo estoy pasándolo aquí que yo necesito. Y sé que es aquí, tiene esta estructura. Un tema que puede ser de tipo light o dark. ¿Ya? Entonces, acá es donde igual TypeScript nos vuelve a decir, mira, acá tenemos un error. Y nos dice que la property not valid prop no existe en user settings. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es trim y listo. Y ya funcionaría nuestro código, compilaría bien y todo. Y nos aseguramos de muchas cosas. Nos aseguramos que no tengamos valores nulos. Nos aseguramos que el user settings se esté utilizando la key que se necesita y nos aseguramos que el valor que estamos pidiendo efectivamente esté dentro de nuestro dato, ¿ya? Acá surgirá la pregunta, Jonathan, ¿pero yo puedo hacer esto mismo con any? Sí. O sea, uno puede hacer exactamente esto mismo acá y va a funcionar igual, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Es a la hora de estar escribiendo el código.
a la hora de estar escribiendo el código, si uno viene y no lo escribe correctamente cuando estás haciendo un no, te lo va a decir. El compilador te va a decir, hey, esto no está bien y todo, y lo arreglas antes de siquiera poder compilarlo y publicarlo. En cambio, con Eni no. Con Eni se nos puede pasar un typo, se nos puede pasar cualquier cosa, somos humanos. Si llevamos 10 horas programando, se nos puede pasar cualquier cosita. Entonces, esta es la manera segura de hacerlo. Entonces, unknown y any funcionan de la misma manera, pero any no te da esa seguridad de que tu compilador y todo va a funcionar correctamente y tu proyecto va a funcionar correctamente ya una vez compilado, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos, recibir. Deme un momentito, perdón, creo que se me perdió algo. No, sorry. Lo estaba viendo en el lugar equivocado. Esto es acá. Y tenemos el recibir cuando es un no. Acá es donde empieza a brillar nuestro pequeño amiguito y empieza a tener sentido el manejar tipos genéricos, ¿ya? Si se dan cuenta, acá estamos utilizando dos cosas. Nosotros estamos haciendo check-in y check-in con un no. Estamos utilizando Nest para un poquito tener como ya las cosas armadas, pero vamos a dedicarnos meramente al tema como tal, ¿ya? Cuando nosotros estamos recibiendo any, nosotros podemos pasar cualquier cosa acá. Imaginemos que a nosotros nos pasan passport y flight number, o sea que estamos haciendo una llamada correcta, ¿ya? Pero nosotros podemos recibir perfectamente passports y va a funcionar. O sea, nuestro código nos va a decir, hey, está bien. En todo caso, nos va a decir que hay algo aquí que está mal escrito porque no se escribe con doble S, sino que con una. Ya, pero va a funcionar perfectamente. Esa es otra debilidad. O sea, podemos romper nuestro código ahí. En cambio, con un no, ¿ya? Nosotros acá tenemos request. Request es de express. Y esto vamos a utilizar lo que aprendimos en genéricos. No vamos a ahondar mucho en esto, pero en Express nosotros podemos pasar varios valores. Los dos primeros usualmente son voids, ya al menos que quieras como modificar mucho el request, pero como les dije, no vamos a andar en eso. Y ya puedes pasar un valor como tal, ¿ya? Entonces nosotros podemos venir y decir, hey, check-in body. Nosotros podemos igual decirle que es un no, ¿ya? Nos va a empezar a decir, hey, acá algo no está bien. Entonces, haz check-in body y ya, listo, tenemos verificaciones. Ya, o sea, a la hora de nosotros recibir un dato que no es correcto, que acá no debería de ir, nosotros podemos perfectamente cachar ese error. O sea, o incluso en el caso de Nest.js, él solito lo hace, él solito nos va a decir, hey, passport con doble S no existe en la información que me enviaste. Entonces él solito va a ejecutar su propia excepción y la va a enviar de vuelta, ¿ya? Nos va a enviar un invalid request, ¿ya? ¿Cómo podemos llevar esto más allá? Esto ya es creando tipos genéricos con un no. ¿Cómo se hace esto? En el caso que nosotros tengamos un proyecto que es muy complicado, que requiere que validemos muchas cosas, que queremos igual estar utilizando muchos tipos distintos, pero queremos hacer como grabs de las llamadas o de la información que retorna, nosotros podemos crear esto. Esto es un tipo personalizado, un genérico, que recibe por dentro un tipo que por defecto es un known, ¿ya? No sabemos qué es. ¿Y qué es lo que nos va a retornar? Lo mismo, de express, el request, y como último parámetro va a resolver T, ¿ya? Que es el tipo genérico que le pasamos al principio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pasar esto.
post request. ¿Se dan cuenta? Sigue funcionando, ¿ya? Pero nosotros podemos hacer algo aún más bonito y podemos decirle check-in body, ¿ya? Esto hace que nuestro código ya no tenga casteos dentro de la lógica de desarrollo, sino que por puros tipos. Y aquí podemos hacer infinidad de cosas. Si queremos usar check-in body 2, también podemos usar check-in body 2 y podemos utilizar estos. Ya los valores que nos estaban pasando anteriormente, ¿ya? Y van a funcionar. Ahí está. Entonces nos va a estar diciendo cuáles son sus tipos, cuál es todo, cuál es lo que estamos recibiendo y él solito va a empezar a validarlo eh, sin que nosotros tengamos que hacer como un manejo de excepciones muy grande, ¿ya? Este es el superpoder de Unknown. Como recomendación personal, utilicen Unknown siempre, siempre, siempre que tengan ganas de utilizar un N. Hay ocasiones muy puntuales donde N se utiliza, pero de lo contrario utilizan un non porque los va a obligar a que cuando estén utilizando el dato, solicite cuál es el tipo, cuál es la estructura que va a estar necesitando. Porque si nosotros venimos y quitamos esto, por ejemplo, ahorita nos va a decir que pues las clases no existen ya, pero nada más, no es que no es que se vaya a romper, o sea, el request va a estar aquí y podemos hacer con el request lo que nosotros queramos. ¿Cuándo es que un no nos va a decir, hey, estás haciendo algo mal? Hasta que estemos accesando a los datos, hasta que en este caso estemos accesando al body del request que declaramos acá arriba, vamos a empezar a tener errores y a empezar a solicitar, no, esto tiene que ser un string, esto lo tienes que validar de esta manera, ya. Entonces, un no es la respuesta correcta cuando no tienes datos, o sea, no tienes una estructura de datos, pero sí sabes que dentro de tu lógica en algún momento tienes que sacar ciertas características y que la información que viene, sí o sí, tiene esas características. Entonces, eso ayuda muchísimo al desarrollo y ayuda muchísimo a la consistencia, más que todo en comunicación de microservicios. En microservicios usualmente no se sabe con exactitud qué es lo que llega y qué es lo que se recibe, pero tu microservicio sí requiere una lógica mínima y para eso se utiliza el unknown, para definir esa lógica mínima como un dato, como una interfaz o un tipo, ¿ya? Y después de eso vienen never y void. ¿Alguna duda hasta ahora? Acá en el chat no tenemos preguntas. Ya. Ok, entonces antes de pasar al narrowing, les voy a mostrar el never y void. El never y void son cosas muy especiales, son tipos de TypeScript que, al igual que any y unknown, son hermanos, ¿sí? Técnicamente hacen lo mismo y pueden ejecutar lo mismo, solo que con cierta seguridad. Ya. No sé si sabían, pero en JavaScript cualquier cosa que tú ejecutes, si tú la pones a una constante y guardas la ejecución de la función, siempre te va a retornar un definer, ¿ya? Eso es siempre, es en cualquier ejecución que utilices de JavaScript, siempre cualquier función, si es un void, o bueno, si es incluso puede ser así mismo, va a retornar un indefinido, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de Void es que hagamos el ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una llamada a un microservicio de check-in, ¿ya? Nosotros con Void podemos perfectamente mandar a ejecutar el guardar el registro a nuestra base de datos o guardar logs o algo por el estilo, sin que nuestra ejecución principal, nuestra lógica, se vea afectada, ¿ya? Ejecutamos eso, no nos importa lo que pasó con eso, solo sabemos que se ejecutó en algún lado, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza void. Ahora never es un poquito más especial. Never se utiliza cuando no quieres que se ejecute algo. Y esto crea una dicotomía, ¿ya? Yo no quiero que esto pase.
yo no quiero que esta función se ejecute, entonces, ¿para qué la escribí? Ya, pero hay muchas validaciones que tienen que pasar dentro de la función. Entonces, al nosotros estar resolviendo el tipo never, nos aseguramos que nunca se pueda castear a algo y que retorne algo, simplemente sabemos que se va a ejecutar. Como les dije, never en sí mismo es un método muy poderoso, se utiliza mucho para verificación de datos, pero se utiliza más que todo para como casos muy puntuales, casos muy, muy puntuales. Entonces, yo personalmente no le he encontrado un uso en mi día a día. Sé que hay personas que escriben librerías y cosas por el estilo que sí lo utilizan bastante. Un ejemplo muy, muy, muy burdo de cómo se utilizaría Never en otro caso es que puedes hacer esto, puedes hacer tipos que pueden tener esta información, pero que no son necesarios. Eso se utiliza para validaciones y se ejecutan muchas cosas. Si se dan cuenta, acá nos está dando un error. Nos está diciendo que el valor con never no se puede asignar a un parámetro de video step o quiz step. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es quitar el valor que está como never marcado. En este caso es question, y aquí está marcado como never el questions. Si yo lo quito, funciona. Ya. Como les dije, es el hermano contrario de void. Se ejecuta la función, pero se asegura de que nunca va a retornar nada. Entonces, es una herramienta que hay que tratar con pinzas, ¿ya? Y son casos muy puntuales los que lo necesitan. Yo, como les dije, personalmente, en 3 años que llevo trabajando con TypeScript, nunca lo he tenido que utilizar de manera puntual, ¿ya? Nunca, nunca, nunca. Entonces, si alguien encuentra algún caso, por favor, escríbamelo. Voy a estar encantado de verlo y voy a estar encantadísimo más de aprender cómo es que lo estaban utilizando y cómo es que les sirvió, ¿ya? Continuamos. Ya. Y entramos al narrowing. El narrowing, más que desarrollo como una técnica de escribir código o algo por el estilo, es como un mindset que uno se mete en la cabeza con TypeScript, ¿ya? Narrowing, como su nombre lo indica, es estrechar, ¿sí? ¿Qué estrechamos? Las posibilidades de falla o de inserción o de lógica de nuestro código. Yo le llamo al narrowing perfeccionar tus TypeScript skills, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí es donde ya empiezas a sacarle un buen provecho a todo lo que tiene que ver con tipos, con validaciones, con valores. Es muy, muy entretenido hacer narrowing una vez entiendes todo lo primero que vimos. Datos genéricos, utilizar un known, utilizar cosas como void, never. Cuando ya lo entiendes, empezar a usar narrowing es muy, muy divertido y muy, muy simple, ¿ya? Vamos a un ejemplo. Narrowing sería empezar a hacer verificaciones por tipos, ¿ya? Nosotros estamos utilizando esta función, que es calcular la duración en minutos de un primitivo, que pueden ser textos, números en milisegundos y todo eso, ¿ya? Pero nosotros cuando recibimos un dato, podemos recibir, como les dije, un número en milisegundos, que puede ser, no sé, algo como esto, o podemos recibir un string, que sea 5 minutos, 5 días, 5 horas ya. Entonces, cómo funciona Narrowing? Es empezar a separar y a trabajar cada uno de estos tipos por separado. O sea, independientemente, si tú detectas que el type of de esto es string, lo vas a trabajar de una manera. De lo contrario, lo vas a trabajar de otra, ¿ya? Entonces, acá podemos empezar a hacer muchísimas cosas y ya empezar a hacer un manejo de errores muy, muy bonito. Y TypeScript nos ayuda muchísimo a que esto sea técnicamente transparente para JavaScript porque typeof, en este caso, solo funciona para tipos nativos, ¿ya?
string, objects, arrays, lo que queramos. Otra forma de ver el narrowing sería por propiedades del objeto que nosotros recibimos. En este caso, nosotros le estamos diciendo al cálculo que nosotros podemos recibir un step o un quiz, un video o un quiz, ¿ya? Que están definidos acá. Esto está definido así, yo sé que de repente no es lo correcto, pero es para propósitos ilustrativos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decirle que si dentro de la variable que nosotros nos vienen existe la propiedad duración en milis, que duración en milis es de video, ok, nosotros lo podemos tratar de una manera distinta a que si fuera quiz step, ¿ya? Entonces, aún así, seguimos estrechando más el código, ¿ya? De ahí tenemos el valor por una propiedad. Nosotros podemos pasarle a clases, funciones y todo eso, podemos pasar a objetos que tengan propiedades, o sea, estáticas o dinámicas. En este caso, si regresamos acá arriba, nosotros tenemos la propiedad tipo, ¿ya? En los dos. Y esta propiedad tiene un valor. Entonces nosotros podemos venir acá y venir uy, sorry, a ver el tipo y decir, cuando sea un tipo video, haz la duración en milisegundos dividido 1000, o cuando sea de cualquier otro tipo, ya no tenemos que hacer una validación. ¿Por qué? Porque TypeScript solito va a darse cuenta que si yo ya descarté la opción video, que es esta, ok, solo me queda esta otra, porque en los parámetros de entrada son excluyentes, ¿sí? Es este o este, pero nunca los dos juntos, ¿ya? Entonces podemos empezar a trabajarlos así. Entonces, nos encargamos que nuestro compilador solito tenga las validaciones. Ya no tendríamos que hacer un if type step o un if type no sé qué, porque podemos irlo sacando de aquí. Si lo queremos ver en un escenario real, el manejo de errores es el mejor escenario que existe para explicar el narrowing, ¿ya? Usualmente, cuando estamos trabajando en servicios en TypeScript, que se utilizan mucho en backend, nuestros manejos de errores resultan ser en el catch error y en return error, ¿ya? Pero esto no siempre es correcto. O sea, si tenemos un manejo de errores en una capa superior, pues claro, pero usualmente eso no pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos venir y separar. ¿Qué queremos hacer cuando sea un error que no esté estandarizado? De repente se cayó el servicio, de repente alguien está haciendo un ataque de negación de servicio. Entonces, lo que queremos hacer es que se envíe un correo o que se envíe una alerta de auxilio, ¿ya? Pero si sabemos que es un error que tiene un código HTTP, que puede ser todos los códigos que se retornan cuando estamos haciendo una llamada a un servicio web, queremos hacer otra cosa. De repente no queremos pasar el error completo porque sabemos que nuestra web se está pintando el error completo y el error decía, se te cobró 2 veces, y no queremos que el usuario sepa eso, sino que queremos poner códigos y poner que el usuario tenga cosas bonitas. Ya, esta sería la forma correcta. Entonces, el narrowing, como les dije, no es un conjunto de reglas, sino que es más algo mental que nosotros los desarrolladores de TypeScript vamos desarrollando conforme el tiempo, dándonos cuenta el poder que tenemos al tener tipos y poder técnicamente convertir todo lo que queramos a un tipo o a una interfaz. ¿Ya? Igual, pregunto, ¿dudas hasta ahora? Acá en el chat no tenemos dudas, así que creo que vamos bien. Ya, bueno. Y por último, tenemos los decoradores. Este es quizá uno de los puntos más altos que se pueden llegar a conseguir en desarrollar al menos backend, porque yo en frontend la verdad no lo he visto. Igual si alguien lo ha visto en frontend, usar decoradores, mándemelo, me gustaría aprender sobre eso. Los decoradores técnicamente es convertir a tu carrito en una camioneta. ¿Ya? Es hacer que todo tu código tenga funcionalidades adicionales sin afectar la funcionalidad original.
o sin necesidad de que todas las funciones que estás utilizando, el código que estás escribiendo, sí, así es. Lo más parecido serían los que se utilizan con el arroba en Python. Ya, ok. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Esto es muy, muy, muy bonito. Se lo voy a mostrar. Los decoradores, acá tenemos un ejemplo muy simple de cómo funcionaría. Imagina que tú tienes un servicio al que le quieres agregar que te esté diciendo cuánto tiempo se está tardando en ejecutar, ¿ya? Entonces, en vez de tú en cada una de las funciones que necesites esta funcionalidad, venir y colocar el timer, colocar los logs, colocar que todo esto se coloque bonito, que no afecte como tal la funcionalidad, lo que haces es un decorador para poder implementar esto en cualquier función que tú quieras, ¿ya? ¿Cuál es la forma? Es como dijeron ahí en el chat, con el arroba. Si tú ves este arroba y alguna palabrita encima de o una función o una clase, este es un decorador, ¿ya? ¿Cómo funciona el decorador por dentro? El decorador funciona con tres propiedades base para funciones: el target, el property y el descriptor. Usualmente el target y el property no lo modificas tanto, pero el target técnicamente es el scope en donde se está ejecutando, que puede ser cualquier clase. Digamos, en este caso nos daría Fibonacci Controller. El property key es el nombre y el descriptor, que ya es lo que traería toda la ejecución. El descriptor .value, nosotros lo que obtenemos es una función que trae todos sus argumentos, no, perdón, traemos todos los argumentos de la función y lo podemos pasar en este caso como un none, ¿ya? ¿Podríamos pasarlo como any? Sí, no hay ningún problema, pero sabemos ya con la charla que lo preferente sería utilizar un none, ¿ya? Entonces utilizamos un none, ya ponemos el console time y lo que hacemos es que llamamos al método original, que es el valor que traíamos en el descriptor, y lo vamos a ejecutar a este decorador y le vamos a pasar todos los argumentos que traía, ¿ya? Con esto nosotros retornamos el resultado para dárselo de nuevo al método original y ya podemos retornar todo completo. Esto es un poquito complicado de cachar, pero técnicamente imagina que tú vas a entregar tu carro a un autoservicio de lavado, ¿ya? Tú entregas tu carro al final, tú no sabes qué pasa adentro. O sea, perdón, tú entregas tu carro al principio, tú no sabes qué pasa adentro, pero sabes que ahí pasó algo y tu carro salió limpio, salió como que se oliera nuevo, ¿ya? ¿Qué hicieron? No sabes, pero tu carro funciona exactamente igual, la única diferencia es que salió más bonito. Lo mismo con el decorador. Como el nombre lo indica, para lo único que funciona, para lo único que debería de usarse es para decorar la función, agregarle funcionalidades pequeñas y todo eso. Hay librerías como TypeORM que lo utilizan para muchísimas cosas, pero acá viene un warning. El decorador usualmente genera que el código poco a poco se acople al decorador y no viceversa. Un ejemplo de eso es, como les dije, TypeORM. TypeORM hace que todo esto sí o sí lo tengas que escribir. Si un día tú cambias a otra librería o algo así, tendrías que eliminar todo esto, o si en algún momento alguno de estos decoradores se rompe, generaría que todo tu código se empieza a romper poco a poco, ¿ya? Entonces, ese es un problema de los decoradores, es una herramienta muy, muy poderosa, pero se tendría que utilizar con mucho cuidado, ¿ya? Y vamos con lo último. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. TypeScript es una herramienta muy poderosa, muy, muy, muy poderosa,
que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿ya? Pero el desarrollo en sí, si sabes utilizarlo y le tienes cariño, funciona muy bien, ¿ya? Más complejo o elegante no es sinónimo de mejor. El hecho de que nosotros podamos utilizar tipos genéricos y podamos pasar y hacer que funciones sean súper estándares, todo eso al final de cuentas genera código legacy, que código legacy, igual los desarrolladores no me dejarán mentir, y tocas código legacy de 4 o 5 años, es horrible y cualquier cosita puede romper muchas cosas. Entonces, eso, más complejo o elegante, no es sinónimo de mejor. Utilícenlos cuando es meramente necesario y no hagan que todo se vuelva una maraña de código, que todo va a caer a un mismo lugar. Y por último, TypeScript, si bien es muy bonito, si bien es muy poderoso, no es siempre la respuesta, ¿ya? Hay muchas ocasiones donde JavaScript Vanilla se utiliza y se debería utilizar porque TypeScript no te va a aportar nada. Y hoy día JavaScript está evolucionando muy rápido, tiene muchas cosas de TypeScript incluidas y piensen siempre en que utilizar TypeScript es más una convención para aquel desarrollador que quiera hacer que su código sea más estructurado, porque al final del día va a compilar todo a JavaScript. Entonces, si sabes escribir código de JavaScript limpio y bonito, ve para adelante. No, no es necesario que se utilice TypeScript para cualquier cosa. Ahora, si te quieres animar a tener como más cohesión, un poquito de superpoderes y cosas muy interesantes como validación de datos indefinidos y nulos, TypeScript es para ti. Y de verdad, creo que es muy bonito escribir TypeScript porque te da la seguridad y la flexibilidad, la seguridad de lenguajes como Python, como Java, y la flexibilidad de lenguajes como JavaScript. Así que creo que está en el medio y es muy divertido escribir. Y eso es todo. Les agradezco mucho su tiempo. Si tienen alguna duda, con gusto. Y si no, pueden escribirnos a conversiones@ocean.cl. Ay, Jonathan, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que hasta los no técnicos, de verdad, quedamos como con una idea clara sobre TypeScript. Sí. A las personas que nos acompañan, les dejamos en el chat un formulario que de verdad agradecemos que completen con su opinión, qué les pareció la charla, qué quieren que mejoremos. Entonces ahí se los dejamos, por favor. Y si tienen alguna duda, aprovechemos como estos últimos 2 minuticos para que Jonathan nos ayude a resolverla. Por ahí vemos que genial, que muchas gracias, pero muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya... Si nos confundí más, también escríbame por privado y ya nos resolvemos. Pero eso, les agradezco mucho el tiempo. Yo creo que no tenemos preguntas, pero bueno, ya saben que si tienen alguna duda pueden verlo con Jonathan. Y de nuevo, Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a todos ustedes los esperamos en la próxima Option Academy. Nos vemos. Chao, chao. Mil gracias. Bye, gracias. Bye. Chao, chao. Chao, gracias. Jonah, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas, Jonah? Sí, amigo, te escucho. No te escucho. Ah, ¿te llamo por Ya, Teams? déjame ver si fue que se desconectó esto. Habla para ver.